¿En qué consiste la ley ómnibus de Javier Milei que se vota en el Congreso de Argentina y que ha desatado violentas protestas? El Congreso de Argentina aprobó este viernes en general la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un paquete de reformas conocido como Ley Ómnibus por la magnitud del cambio que plantea, impulsado por el presidente Javier Milei. La Libertad Avanza, que lidera Milei, consiguió 144 votos a favor y 109 en contra para su proyecto en el tercer día de debates en diputados y en medio de fuertes protestas contra la medida. La discusión y votación en lo particular sobre el detalle de los artículos se retomará el martes. Además, la ley también debe ser aprobada en el Senado. La ley ómnibus se trata, según definió el propio mandatario, del más profundo de los tres paquetes de reformas que presentó en sus primeros 20 días en el poder. Milei llevaba apenas 48 horas de mandato cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 medidas de emergencia para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación del peso. En su segunda semana como presidente, dio a conocer un decreto de necesidad y urgencia, DNU, que modifica o deroga 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía. Un megadecreto que ha sido denunciado ante la justicia y cuyo anuncio desató una serie de cacerolazos de algunos sectores de la población. Pero las manifestaciones se intensificaron con la presentación de la tercera pata de las reformas del presidente libertario, la ley ómnibus, que en su formato original contenía más de 660 artículos. Luego se redujo a cerca de la mitad, tras las concesiones del gobierno para lograr que el paquete de normas sea aprobado. Según Milei, la ley de bases, tal su nombre oficial, es su propuesta más profunda porque contiene 2/3 de todas sus reformas. Reformas a las que se oponen los principales sindicatos, que ya organizaron un paro general, y los partidos de oposición, cuyos militantes vienen protestando frente al Congreso, donde la Cámara de Diputados empezó a debatir la propuesta en maratónicas sesiones extraordinarias. Durante las manifestaciones ha habido fuertes choques con la policía, que aplican un protocolo de seguridad que restringe la protesta en espacios públicos. Los enfrentamientos escalaron y tomaron un giro violento el jueves por la noche. Pero, ¿en qué consiste la llamada ley ómnibus y por qué es tan polémica? ¿Qué dice la ley ómnibus? Mientras que el megadecreto de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol, el paquete de leyes se centra en áreas que, según la Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso. El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral, detalló el vocero presidencial Manuel Adorni. De los cerca de 380 artículos que quedaron, el más llamativo y preocupante según sus detractores es el que pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, lo que daría al presidente facultades extraordinarias para decir sobre estos temas sin pasar por el Congreso. La propuesta original contemplaba pedir poderes especiales para reformar muchas más áreas, incluyendo la fiscal, previsional, sanitaria y la de seguridad y defensa, pero el gobierno redujo en más de la mitad las emergencias para lograr que se apruebe el paquete. También se recortó el tiempo que durarían estas facultades. Se había propuesto que fuera por un periodo de 2 años, que el propio Ejecutivo podía prorrogar por otros 2, es decir, hubieran durado todo el mandato de Milei. La propuesta actual que debate el Congreso redujo ese plazo a 1 año, con posibilidad de extenderlo a otro más, pero con la aprobación del Parlamento. Privatizaciones. Otra área en la que Milei hizo concesiones es la relacionada con la privatización de empresas del Estado. El paquete original proponía declarar sujetas a privatización a todas las compañías del sector público, incluyendo las mixtas o con participación mayoritaria del Estado. Esto afectaba a 36 empresas, incluyendo la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. El texto actual redujo el número de compañías pasibles a ser privatizadas a 27. Entre ellas están Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los ferrocarriles, la Agencia Oficial de Noticias Telam, Fabricaciones Militares y la empresa de agua AISA. Otra novedad es que se dispone que para cada privatización deberá intervenir la Comisión Parlamentaria Bicameral destinada a dicho fin. Límites a las protestas. Uno de los temas de la ley ómnibus que más enoja a sus detractores es el capítulo que impone nuevos límites a las manifestaciones. La propuesta aumenta las penas hasta 4 años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público
o hasta 5 años a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado. La pena será aún mayor si se extorsiona a las personas para que asistan a una protesta, amenazando con quitarles la ayuda social. En tanto, la propuesta del gobierno les da más poderes a las fuerzas de seguridad, eliminando las penas a quienes utilicen armas en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. En la actualidad, el Código Penal solo permite usar armas a las fuerzas de seguridad cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo. Viabilidad. Milei ganó las elecciones en noviembre pasado con casi el 56% de los votos, por lo que a su entender cuenta con el respaldo de la mayoría de los argentinos para realizar sus reformas. Sin embargo, su triunfo se dio en un balotaje. En la primera vuelta electoral, la que vale para obtener escaños en el Congreso, sacó apenas el 30% y quedó segundo, a 7 puntos del kirchnerismo, peronismo, que logró la mayoría en ambas cámaras. Con esos resultados electorales, La Libertad Avanza hoy cuenta con unas 40 bancas en Cámara de Diputados y solo 7 en el Senado. Eso representa cerca de un 15% de todo el Congreso. Por ello, para aprobar la ley de bases, deberá contar con todo el apoyo de la coalición de centro-derecha de Juntos por el Cambio, que quedó al borde de la fractura, por sus diferencias respecto a su alianza con Milei. Mientras el Congreso debate la ley ómnibus en extensas sesiones extraordinarias, habrá que esperar hasta las sesiones ordinarias, a partir de marzo, para saber cómo se desarrolla el megadecreto, que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre, con excepción del capítulo referido a las reformas laborales, que fueron frenadas en la justicia. A diferencia del paquete legislativo, que si es aprobado por diputados deberá pasar por el Senado para ser sancionado, el decreto de necesidad de urgencia no será votado artículo por artículo. Deberá ser aprobado o rechazado en su totalidad por la mayoría de las cámaras y con solo tener el visto bueno de una quedará vigente.